Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que estoy segura, sigue resonando en muchos corazones, la relación, o lo que fue entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nació en Senkalkapm, una serie que no solo nos entretuvo, sino que nos vendió la idea de un amor de cuento de hadas, un amor que parecía tan real que traspasó la pantalla. Pero la gran pregunta persiste, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué se rompió ese hechizo? ¿Por qué esa voz que paralizó a Kerem en ciertas ocasiones? Vamos a intentar desentrañar esta historia juntos, profundizando en los detalles, explorando los rumores con un poco más de lupa y buscando, si es posible, alguna verdad escondida. Así que prepárense un café, acomódense y acompáñenme en este viaje lleno de conjeturas, análisis y quizás, como les dije antes, alguna que otra sorpresa. Antes de continuar, quiero reiterar mi agradecimiento por el apoyo que le brindan a este canal. Es increíble. Y si eres nuevo por aquí, no lo dudes, únete a nuestra comunidad. Dale clic al botón rojo de suscribirse que está justo ahí abajo y por favor, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo, respetuoso. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos convoca. La historia de Kerem y Hande, como ya mencioné, es de esas que te atrapan desde el primer momento. Dos jóvenes actores, ambos dotados de un talento innegable y, lo más importante, con una química explosiva que se hacía evidente tanto dentro como fuera del set de filmación. Senkalkapm fue un fenómeno global, un éxito arrollador que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más admiradas y queridas del mundo del espectáculo turco. Era inevitable, casi predecible, que la delgada línea que separa la ficción de la realidad se desdibujara. Y así fue como comenzó todo. Durante el intenso rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande no tardaron en inundar los medios de comunicación y las redes sociales. Al principio ambos se mostraron cautelosos, negando cualquier vínculo que fuera más allá de una simple amistad profesional. Sin embargo, las miradas cómplices que se dedicaban, las sonrisas tímidas que se escapaban y las interacciones llenas de afecto eran demasiado elocuentes para pasarlas por alto. Los fans, con su instinto agudo y su capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle, lo tenían claro desde el principio, aquí había algo más que una simple relación laboral. Y como suele suceder en estos casos, el tiempo les dio la razón. Después de meses de especulaciones, de juegos de despiste y de silencios estratégicos, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por sus seguidores, quienes celebraron el amor nacido en la pantalla chica como si fuera algo propio. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes de felicitación, fotos y vídeos de la pareja, que instantáneamente se transformó en un verdadero fenómeno mediático. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor idealizado. Durante el tiempo que duró su relación, Kerem y Hande se mostraron visiblemente enamorados y radiantes de felicidad. Compartían fotos y vídeos juntos en sus cuentas de redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en todos sus proyectos profesionales. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos anhelamos ver hecho realidad. Viajaron juntos a destinos paradisíacos, celebraron aniversarios y cumpleaños con demostraciones de afecto públicas, e incluso adoptaron un adorable perro, que rápidamente se convirtió en un miembro más de su familia. Todo parecía indicar que estaban construyendo un futuro juntos, un futuro lleno de amor y felicidad. Pero como a menudo ocurre en el mundo del espectáculo, donde las luces brillan con intensidad pero también se apagan con facilidad, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que la pareja estaba atravesando una crisis. Se decía que existían diferencias irreconciliables entre ellos, que la inmensa presión mediática a la que estaban sometidos les estaba pasando factura y que sus agendas profesionales, cada vez más demandantes y apretadas, les impedían pasar tiempo de calidad juntos. Inicialmente Kerem y Hande intentaron desmentir los rumores, minimizar la situación y proyectar una imagen de normalidad. Sin embargo, las señales de que algo no andaba bien eran cada vez más evidentes. Dejaron de compartir fotos juntos en sus redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes románticos en público y se mostraban distantes y poco comunicativos en los eventos públicos a los que asistían. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían roto su relación.
La confirmación de su ruptura fue un golpe duro para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué esa voz que paralizó a Kerem en determinados momentos? ¿Qué había cambiado entre ellos? Y es aquí donde la historia se torna más compleja y nebulosa, porque la verdad, como suele suceder, es mucho más matizada y difícil de discernir de lo que parece a simple vista. Oficialmente nunca se dieron detalles concretos sobre los motivos que llevaron a la ruptura. Ambos se limitaron a declarar que habían tomado caminos diferentes y que se deseaban lo mejor el uno al otro. Pero por supuesto, la falta de información oficial no impidió que surgieran una infinidad de teorías y conjeturas. Una de las teorías más extendidas y plausibles es que la inmensa presión mediática y la constante exposición a la que estaban sometidos, tanto en su vida personal como profesional, terminó por pasarles factura. Ser una pareja tan mediática implica estar permanentemente en el ojo del huracán, con paparazzis siguiéndote a todas partes, rumores y especulaciones constantes sobre tu vida privada y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo esto puede ser extremadamente agotador y poner a prueba incluso la relación más sólida. Otra teoría apunta a las posibles diferencias profesionales entre Kerem y Hande. Ambos son actores talentosos y ambiciosos con carreras prometedoras por delante, pero sus aspiraciones y prioridades podrían haber sido diferentes. Kerem, por ejemplo, ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos internacionales, expandir su carrera fuera de Turquía y probar suerte en Hollywood. Hande, por otro lado, parece estar más enfocada en consolidar su carrera en el mercado turco y participar en proyectos que le permitan explorar su talento en su país natal. Estas diferencias de ambiciones y objetivos podrían haber generado tensiones en la pareja y contribuido a su ruptura. También se ha rumoreado que podría haber habido terceras personas involucradas en la ruptura. Algunos medios de comunicación turcos llegaron a publicar noticias sobre supuestas infidelidades por parte de ambos actores, pero estas informaciones nunca fueron confirmadas y siempre fueron tratadas con cautela por los medios más serios. Es importante recordar que este tipo de rumores son muy comunes en el mundo del espectáculo y que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento y son creados para generar polémica y aumentar la audiencia. Pero volvamos a la pregunta central que nos hemos hecho desde el principio: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa voz que paralizó a Kerem en algunas entrevistas? Aquí es donde inevitablemente entramos en el terreno de la especulación y la interpretación subjetiva. Podríamos hablar de la famosa entrevista en la que a Kerem se le preguntó directamente sobre Hande y pareció quedarse sin palabras, visiblemente emocionado, como si algo profundo en su interior hubiera sido tocado. Podríamos hablar de las miradas que se cruzaban en público después de la ruptura, miradas cargadas de significado, miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Podríamos analizar los gestos sutiles, los silencios elocuentes, los pequeños detalles que los fans más observadores analizaban con lupa en busca de pistas sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. La verdad es que solo Kerem y Hande saben con certeza lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos conocen los verdaderos motivos que llevaron a su ruptura y los sentimientos que albergaban el uno por el otro en el momento de tomar esa difícil decisión. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y basarnos en la información disponible, en los rumores que circulan y en nuestras propias interpretaciones. Pero independientemente de las razones que llevaron a su separación, lo que está claro es que Kerem y Hande vivieron una historia de amor intensa y apasionada, una historia que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Una historia que, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño y nostalgia por quienes creyeron en el amor que transmitían a través de la pantalla. Y quizás, solo quizás, el destino tenga otros planes para ellos en el futuro. ¿Quién sabe, verdad? El tiempo, como siempre, será el encargado de revelar la verdad. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado su historia de amor, analizado los rumores sobre su ruptura y sopesado las posibles causas que llevaron al final de su relación. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información que tenemos disponible y que la verdad, como casi siempre, es mucho más compleja de lo que aparenta. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les resulte interesante. Ahora, me encantaría conocer su opinión.
¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.